búsqueda de la identidad no. Autoestima. Este tema se desarrollará en 3 partes o capítulos, todos conectados al proceso central de la búsqueda de la identidad. La identidad es una meta y una fuente de motivación crucial, sobre todo para los adolescentes, ya que se trata de cómo se ven a sí mismos, de entender quiénes son, qué hacen, en qué son buenos y en qué no. También involucra pensar en qué se debe mejorar, dónde encajar mejor y cómo usar las propias fortalezas. Para ello, se han elegido 3 temas clave que son importantes y suelen ser materia de evaluación. 1. Autoconocimiento. Concepto. La palabra autoconocimiento está formada por auto, que significa hacia mí o conmigo mismo. Así, el autoconocimiento es el conocimiento que una persona tiene sobre sí misma. Es un entendimiento que surge de uno mismo, no de lo que otros puedan opinar, sino de lo que uno mismo piensa y siente acerca de su propia persona. Áreas del autoconocimiento. Para entenderse mejor, es vital enfocarse en ciertas áreas del autoconocimiento. Personalidad. Se refiere a cómo uno reacciona emocionalmente de forma habitual. Es la manera característica en que una persona piensa, siente y actúa consistentemente. Es lo que otros pueden ver e incluso, al conocerlo, predecir las reacciones de alguien. Lo que los demás saben de uno es, básicamente, esta forma habitual de ser. Motivación. Esta área se centra en identificar qué cosas impulsan a una persona, que la activa y la hace sentir bien. Es ese motor que lleva a la acción y a sentirse conectado con el presente. Valores. Implica reconocer qué es lo más importante para uno mismo. Todas las personas tienen una escala de valores, aunque no siempre son conscientes de la verdadera jerarquía que dirige sus acciones. Alguien podría hablar de la importancia de ciertos valores, pero su vida diaria podría no reflejarlo. Por eso, es clave identificar la auténtica jerarquía de valores que motiva a la persona a actuar y vivir. Aptitudes. Las aptitudes, a veces llamadas AP con PAP y TS para diferenciarlas de actitudes, son los talentos y habilidades que uno tiene. Es importante conocer las propias aptitudes. ¿En qué se es bueno? ¿Cuáles son las fortalezas y, por lo tanto, cuáles no lo son o son debilidades? Se trata de ser consciente y reconocer en qué se tiene talento. ¿Qué permite el autoconocimiento? Un buen autoconocimiento en estas áreas ofrece varias ventajas. Comprender y autorregular sus propias emociones. Permite entenderse a uno mismo y, como resultado, manejar las propias emociones. Al conocer los puntos débiles o sensibles, se pueden crear planes y usar recursos para enfrentarse mejor a situaciones difíciles, o incluso alejarse de situaciones perjudiciales si es posible. Proponerse y confiar en el logro de sus objetivos. Conocerse bien ayuda a fijar metas con menos errores. También permite confiar en alcanzar los objetivos, atribuyendo el éxito al propio esfuerzo y no a la suerte. Esta confianza se apoya en el conocimiento de las propias habilidades y los desafíos ya superados. Si no se alcanza un objetivo al primer intento, no significa que sea imposible, sino que se debe ajustar el enfoque. Desarrollar empatía. Si uno se conoce bien, especialmente en lo emocional, cómo reacciona, qué le afecta, cómo se recupera de algo difícil, puede aplicar ese entendimiento a otra persona. Eso es la empatía. Ser capaz de suponer cómo se siente el otro y qué podría necesitar, para así poder ayudarlo. Tomar decisiones que favorezcan sus objetivos. Conocerse bien es esencial para tomar decisiones que ayuden a alcanzar los propios objetivos. Permite saber qué paso seguir y cuál es el camino más adecuado. Definir el propósito de su existencia. Conocer los talentos, preferencias y motivaciones ayuda a definir un propósito en la vida. Es decir, si se tienen ciertos talentos y ciertas cosas motivan, se puede decidir dedicar la vida a eso. Afrontar retos y adversidades. Permite saber qué dificultades y desafíos se pueden superar y, por lo tanto, enfrentarlos. 2. El autoestima. Concepto. La autoestima, como el autoconocimiento, es una palabra compuesta. Se refiere a la estima que uno siente por sí mismo. La estima es el aprecio. Aunque algunos lo limitan al cariño, el aprecio en general también incluye la valoración. Por lo tanto, la autoestima es la estima, el aprecio y la valoración que uno tiene de sí mismo. Agentes de formación de la autoestima. La autoestima se desarrolla y continúa formándose a lo largo de la vida, influenciada por diferentes factores. Padre. La autoestima empieza a formarse en la infancia, a partir de los comentarios de personas importantes, siendo los padres los primeros y más influyentes. Sus comentarios, ya sean elogios o críticas constantes, moldean la autoestima. Si los padres hablan bien del niño, se fortalecerá una autoestima fuerte. Si solo critican, se formará una autoestima débil. Además, los niños pequeños tienden a imitar comportamientos. Otros significativos. Otras personas importantes en la vida del individuo también influyen en la formación continua de la autoestima. Esto incluye figuras como abuelos, profesores, y de forma destacada durante la adolescencia y pubertad, los amigos. La opinión de los amigos puede ser un factor muy poderoso en la formación de la autoestima del puber. Autoobservación. Finalmente, y esto se relaciona con la madurez, la autoestima también se forma a través de la propia observación. Lo que uno mismo se dice, lo que ve de sí. En la adultez, la opinión de los demás suele tener un lugar diferente en la jerarquía de influencias. La autoestima debe basarse en el autoconocimiento y la autoobservación. Uno mismo se ve y reconoce sus logros. Si puedo porque yo logré esto, y también esto otro. Son los propios valores y el autoconocimiento los que deben indicar cómo es uno y, por tanto, fundamentar la estima que uno se tiene. Áreas de expresión de la autoestima. La autoestima interviene y se muestra en 4 áreas principales del individuo. Afectiva. La autoestima influye en las emociones. Se ve en cómo se reacciona emocionalmente ante diferentes situaciones. Por ejemplo, si se agrede, se muestra indiferencia, se evita una situación o simplemente se considera una opinión. Conductual. Interviene en los comportamientos. Una persona con autoestima fuerte se atreve a hacer muchas cosas, mientras que alguien con autoestima débil puede quedarse paralizado, no actuar, esconderse o no expresar sus deseos. Relacional. La autoestima afecta la forma en que uno se relaciona con otras personas. Con una autoestima fuerte y buena, uno es como es y se relaciona con tranquilidad.
Con una autoestima débil o negativa, basada en pensar que no se vale o no se es suficientemente bueno, la relación con los demás puede ser de sumisión, miedo, o incluso puede llevar a no relacionarse y solo observar a los demás. Cognitiva. La autoestima interviene en los pensamientos. Se expresa a través de lo que uno piensa de sí mismo, como soy muy torpe, no lo lograré frente a no, yo sí puedo. Tipos de autoestima. Se pueden distinguir principalmente 3 tipos. Baja autoestima. Se refiere a una autoestima débil. Es una persona que no valora sus habilidades o capacidades, y cree, porque la autoestima influye en los pensamientos, que está llena de defectos y que los demás la superan. Tiene dificultad para tomar decisiones, y es extremadamente sensible al rechazo social. Alta autoestima. Es importante no confundir este término. Alta autoestima es sinónimo de buena autoestima, autoestima adecuada o autoestima saludable. En este caso, la persona sí reconoce sus fortalezas, pero también sus debilidades. Generalmente enfrenta con éxito las dificultades y los retos porque sabe cuáles son sus fortalezas y cómo dirigir sus acciones. Valora sus propios logros y también es capaz de valorar los logros de otros. No es una persona altanera, sino que se alegra por lo conseguido y por lo que otros consiguen. Persevera en sus objetivos, sabiendo que no siempre se consigue todo a la primera, y se expresa con asertividad. Falsa autoestima. Se refiere generalmente a mostrar una autoestima buena cuando, en realidad, se esconde una mala autoestima. El sujeto aparenta, se pone una máscara que incluso él mismo se cree. Exagera en su valoración, se sobrevalora, y esta persona sí es altanera, soberbia, despótica, desprecia a los demás y los trata mal. Este comportamiento soberbio es generalmente una señal de falsa autoestima, un intento de esconder que en realidad no se valora tanto, protegiéndose así del sentimiento de desaprobación que experimenta consigo mismo. Su actitud es generalmente manipuladora o soberbia. Escalera de la autoestima. Se ha propuesto un modelo, atribuido a Mauro Rodríguez, que describe la formación de la autoestima como una escalera, donde cada peldaño se apoya en el anterior. Autoconocimiento. Todo empieza, sin duda, por el peldaño de abajo, que es el autoconocimiento. Es la base de una buena autoestima. Es el conocimiento más completo posible de uno mismo. Lo bueno y lo malo, las fortalezas y las debilidades. Autoconcepto. El autoconocimiento lleva a formar un autoconcepto realista, es decir, una idea de uno mismo tal como se es en realidad, siendo objetivo. Un concepto es la categoría donde uno se incluye por todas las habilidades y cualidades que ha visto en sí mismo, es la etiqueta o nombre que uno se pone. Por ejemplo, desorganizada. Autoevaluación. Ese autoconcepto se somete a juicio. Uno mismo lo evalúa. Por ejemplo, al decir soy desorganizada, se puede evaluar. Eso está mal, mi autoevaluación resultó negativa. Autoaceptación. Proceso inferido de la lista completa de la escalera. De acuerdo con la autoevaluación, uno lo acepta o simplemente lo niega, culpando a otros, por ejemplo, por culpa de mis papás, ellos no me enseñaron, y no aceptando la responsabilidad. Aceptar implica reconocerlo como propio, por ejemplo, sí, es una debilidad que tengo. Autorrespeto. De acuerdo con la autoaceptación, se mostrará respeto hacia uno mismo. Si se acepta una debilidad como propia, por respeto a uno mismo se emprenden acciones para corregirla. Si no se ha aceptado y se culpa a los padres, no se hace nada, y ahí uno se está faltando el respeto, no hay autorrespeto. Autoestima. De todo lo anterior, autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación y autorrespeto, surge, como resultado o conclusión, la autoestima. La autoestima vendría a ser la síntesis de todo lo mencionado. El autoconocimiento es la base y la autoestima es el producto final, manteniendo siempre estas posiciones. 3. Imagen corporal. Concepto. La imagen corporal es la representación que cada uno de nosotros, generalmente con más énfasis en la adolescencia, se forma de su propio cuerpo. Se refiere a la parte física. Según Childer, 1950, es aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo, es decir, la forma como éste se nos aparece. Distorsión de imagen corporal. Generalmente en la pubertad, aunque podría extenderse a la adolescencia, la imagen que uno se ha formado de cómo es o cómo debería ser su cuerpo puede ser muy inflexible y poco realista. La persona se forma la idea o la meta de que yo debería o yo tengo que tener ciertas características, palabras que denotan rigidez y son irracionales. Esta imagen rígida de cómo uno debería ser es irracional porque no depende completamente de uno, sino de varios factores. Por ejemplo, las personas latinas tienen una talla promedio diferente a las europeas. Somos diferentes por raza y tradición. No se puede pretender tener un color de piel determinado o un tamaño de cuello específico, lo cual ha llevado a mucha gente a hacerse daño. Para el puber, esto suele ser rígidamente necesario. Se forma una imagen mental, por ejemplo, de cómo debería ser el torso o los músculos. Cuando uno está siendo rígido e irreal, poco realista, se habla de distorsión de la imagen corporal. Esta consiste en que la persona siempre se va a ver lejos del ideal que se ha formado. Esto puede dar lugar a algunas alteraciones de comportamiento, como anorexia, bulimia o vigorexia. 4. Comprensión de los demás. Competencia social. La comprensión de los demás es una habilidad social. Según la visión de Daniel Goleman, una competencia se compone de capacidades. Es un conjunto de capacidades lo que forma una competencia. Para desarrollar esta competencia social de comprensión hacia los demás, Goleman indica que hay 3 habilidades o capacidades que se deben desarrollar. Asertividad. La asertividad, un término ya mencionado, viene de ser asertivo. Practicar la asertividad es decir lo que uno piensa y lo que uno siente, pero sin dañar a nadie. Por ejemplo, si se discrepa con el trabajo de alguien, no se dice ¿qué barbaridad es esta? ¿Cómo se te ocurre? Pues eso es hacer daño y es agresivo, no asertivo. La asertividad implica expresar, por ejemplo, tu propuesta me parece bien interesante, me gusta cómo la has armado, pero discrepo un poco en tal punto, yo pienso tal cosa. Se dice lo que se piensa, pero sin hacer daño, pues no hay necesidad de dañar a la gente gratuitamente. Empatía. Cuando se habla de empatía, no se habla de compasión. Empatía es ser capaz de ponerse en el lugar emocional de otra persona.
No es solamente ver a alguien triste y consolarlo, sino tratar de ponerse en su lugar, investigar un poco qué está pasando. Para poder desarrollar empatía, Goleman postula que primero uno tiene que conocerse a sí mismo emocionalmente. Saber cómo se siente cuando está triste, molesto, alegre, enojado, etc. Primero hay que ser consciente de todo eso para poder manejarse a sí mismo. Si se ha logrado todo eso en la propia persona, entonces se puede ser capaz de ser empático. Se puede utilizar todo ese conocimiento propio para trasladarlo por analogía y ponerlo en otra persona, diciendo, por ejemplo, debe estar sintiéndose con ganas de que la tierra se lo trague. Yo también me he sentido así. La empatía es esa habilidad de conocerse primero como requisito, saber cómo manejarse emocionalmente, y ahora ponerse en el lugar de la otra persona, utilizando todo el conocimiento que se tiene, para poder sacarla de su malestar o simplemente acompañarla. Escucha activa. La escucha activa no es solamente oír con las orejas, sino oír con todos los sentidos. La comunicación tiene dos partes. Una verbal y otra no verbal, pero muchas personas se han acostumbrado solamente a escuchar la parte verbal. Por eso, se dan el lujo de estar con el celular revisando mensajes mientras alguien les cuenta un problema. Al hacer esto, se está perdiendo parte del mensaje, porque los mensajes no solo se dan verbalmente, también se dan en la posición de las manos, la contractura del cuerpo, la posición del torso, la mirada, el volumen y tono de voz, las inflexiones y el movimiento de las manos. Todo eso se pierde si solo se atiende a la parte oral, y eso no es escucha activa. En la escucha activa, se escucha con todos los sentidos. Alguien puede estar diciendo, no, esto no me afecta para nada, y las lágrimas están corriendo por su mejilla, si no se la mira, no se da cuenta. Para la escucha activa, hay dos recursos importantes: el parafraseo y las preguntas. Las preguntas deben ser para entender mejor, no fuera de tema. El parafraseo es un recurso útil donde se dice lo mismo que la otra persona está diciendo, pero con las propias palabras, para asegurarse de que se está entendiendo bien y no malinterpretando. 5. La comunicación. Concepto. La comunicación es un proceso que se compone fundamentalmente de dos partes o tipos de mensajes, a través de los cuales se intercambia información e ideas. Tipos. La comunicación puede ser verbal. Al componente de la comunicación que utiliza palabras, ya sean habladas o escritas. No verbal. Este tipo de comunicación se refiere a aspectos como las manos, el torso, los gestos y la expresión facial. También incluye lo paraverbal, que concierne al tono de voz, el volumen, las inflexiones, etc. Estilos de comunicación. Se identifican 4 estilos principales de comunicación. Pasivo. Es la comunicación donde el sujeto solamente escucha y deja que otra persona le imponga pensamientos y sentimientos, generalmente porque tiene miedo a ser agredido. Su lenguaje no verbal es retraído, la mirada esquiva, al piso u otro lado, y las manos suelen esconderse. Agresivo. En este estilo, el sujeto impone ideas y pensamientos. No verbalmente, el agresivo generalmente utiliza el dedo índice para indicar o meter las ideas, la mirada es inquisitiva a los ojos, y el torso o cuerpo se abalanza hacia el otro, aunque no lo toque. Pasivo-agresivo. Es un estilo en el cual el sujeto reacciona como pasivo ante una agresión, pero busca a otra persona para que agreda por él o ella, o agrede indirectamente. Por ejemplo, si alguien le pone un apodo y la persona reacciona pasivamente, se queda callada, pero luego, a la hora del descanso o a mitad de clase, va al baño y escribe en la pared algo ofensivo sobre el agresor: fulanito es un tal por cual, lo está agrediendo indirectamente. Otro ejemplo es quejarse con una pareja fuerte, un fisioculturista, sobre un compañero, llorando y victimizándose, sabiendo que la pareja probablemente buscará y confrontará al compañero. En este caso, se manipuló indirectamente a la otra persona sin decirle explícitamente que agrediera. El pasivo agresivo generalmente es manipulador, utiliza a otros o agrede indirectamente. Asertivo. Es el estilo en el cual el sujeto dice lo que piensa y lo que siente, pero sin agredir a los demás, haciendo todo su esfuerzo para no dañar. Por ejemplo, si tiene que criticar una idea, no le dice a la otra persona: ¿qué tontería estás diciendo? O ¿qué barbaridad? ¿Qué ridículo? ¿Cómo se te ocurre? En lugar de eso, critica el trabajo, el producto o la idea, no a la persona. Podría decir: interesante tu idea, algo tengo que rescatar, pero discrepo, yo pienso así. La persona con comunicación asertiva generalmente mira al rostro, no habla a espaldas de otros, usa un tono de voz audible y utiliza sus manos para reforzar su mensaje, sin agredir.